Si tuviste una experiencia similar a la mía con respecto a las clases de historia del instituto, para ti la dictadura de Primo de Rivera era un periodo raro, en el que un dictador tomó las riendas con el apoyo del rey, tomó algunas medidas y una década después dejó España, volviéndose el país una república justo después. Lo cierto es que la dictadura de Primo de Rivera fue un periodo extraño, no solo por lo peculiar que fue su dictadura, sino porque, como tal, la España de esa época era un país lleno de compromisos extraños y una situación internacional bastante preocupante. Sin dar más vueltas, vamos a intentar explicar con algo más de detalle esta dictadura, por qué surge y cómo lo hace, cómo mantiene el poder y por qué una vez está establecida se desmonta desde dentro, sin que sea necesaria ninguna medida violenta ni cambio extraordinario. El reinado de Alfonso XIII es un periodo muy importante para la dictadura de Primo de Rivera, pues a pesar de que el monarca se declara a sí mismo como un regeneracionista y promete restaurar la gloria de España, no fue ni de lejos capaz de mantener esa promesa. Los nacionalismos, en especial el catalán, estaban muy activos. La política estaba llena de corrupción y era dominada por los caciques, es decir, por los terratenientes que podían manipular el voto de todos aquellos que dependían de él. Que teniendo en cuenta cómo la mayoría de personas de España seguía viviendo del campo, era bastante gente. Por si esto no fuera poco, España parecía ser incapaz de mantener el control del protectorado marroquí, algo que aunque no era terriblemente importante desde el punto de vista económico, era ya la última desgracia que le faltaba por soportar. Igualmente, con toda esa lista de la compra de problemas, el gobierno consigue mantenerse estable como ya se ha dicho, algo que teniendo en cuenta lo que pasó en el siglo pasado, fue agradecido. Pero tan solo hizo falta un nuevo gran problema para desestabilizarlo todo. El desastre del anual fue precisamente ese problema. En el 1921, España sufre una derrota brutal dentro del protectorado. Es una verdadera masacre y hay miles de muertos. Prácticamente todas las élites ponen el grito al cielo, y todos intentan buscar a alguien que culpar. Pero esta vez el ejército tiene muchas cosas a las que culpar, y precisamente el rey, si quiere buscar el apoyo de alguien, va a preferir buscar el apoyo del ejército. Con estas condiciones ya en cuenta, Primo de Rivera encabeza un pronunciamiento militar, y el rey, el cual nunca fue particularmente liberal, lo apoyó. El golpe de estado, al ser apoyado por las Fuerzas Armadas y el rey, fue prácticamente inmediato, y no hubo guerra alguna, algo que lo hace muy diferente a lo que veríamos con la dictadura de Franco y la guerra civil. Pero igualmente se toma el poder por la fuerza, y sobre todo se asimila la idea de usar el poder absoluto para acabar con cualquier caos político o enemigo de la unidad del país. Cuando Primo de Rivera toma el poder y sabe que cuenta con el apoyo del rey y del ejército, lo primero que hace es suprimir la Constitución y establece el estado de guerra. El directorio militar fue el tipo de gobierno que monta Primo de Rivera para organizar el país, aunque, siendo sincero, llamarlo gobierno era bastante generoso. Básicamente lo que hizo fue agrupar a unos cuantos militares que actuaban como una especie de consejo. A través de este directorio, Primo de Rivera pondría en marcha su proyecto político. La idea de Primo de Rivera era restaurar la paz social, o dicho de una manera más clara, poner fin a todos los movimientos revolucionarios y los problemas principales que España llevaba arrastrando desde el último siglo. Es una larga lista de problemas, pero entre los principales, pues tenemos poner fin a los nacionalismos, acabar con el caciquismo, modernizar la economía española y reformar a la política en sí, pues Primo de Rivera pensaba que era demasiado caótica y las políticas terminaban creando bastante caos y desorden social. Lo más curioso de esta primera etapa de la dictadura es que Primo de Rivera dijo originalmente que su dictadura iba a ser breve, de 90 días, y en ese periodo iba a arreglar todo eso. La verdad que es que se pueden decir muchas cosas de Primo de Rivera, pero desde luego que era optimista. Ese supuesto gobierno de 90 días pasa a durar 2 años, de 1923 al 1925, y digamos que sirve más bien para poner las primeras partes del proyecto de Primo de Rivera, obteniendo resultados parciales. Pero el proyecto de gobierno y la fase más extensa del gobierno de Primo de Rivera sería a través del directorio civil, tal cual como indica el nombre, sería como el anterior, pero incluiría algunos civiles dentro de sus rangos. Los cargos más importantes serían aún materia del ejército, y el presidente del gobierno por supuesto sería Primo de Rivera. Pero aún así, este cambio fue muy importante, porque la idea central de este cambio no era simplemente meter algunos extras al gobierno de Primo de Rivera, sino preparar el camino hacia un nuevo sistema de gobierno. Esto no sienta muy bien a muchos grupos políticos, pues uno de los motivos por los que Primo de Rivera fue apoyado era precisamente porque él era una especie de excepción, que prometía solucionar las cosas y restaurar el orden habitual una vez las cosas estarían bien. Sin embargo, el hecho de que quería plantear un nuevo sistema de gobierno, extenso, con él al cargo, chocaba de lleno con esa idea. Pero igualmente, este gobierno que dura 5 años, desde 1925 hasta 1930, tendría como objetivo principal crear un nuevo sistema de gobierno y una nueva constitución, a través de los cuales todo el mundo en España sería feliz y el país sería fuerte, bueno y maravilloso. Pero la verdad es que esto no terminaría saliendo muy bien. El proyecto de constitución que se crea es muy autoritario. De hecho, solo la mitad del gobierno sería elegido democráticamente. La división de poderes era más una sugerencia que algo real y los derechos estaban muy reducidos. Este proyecto literalmente no le gusta a nadie, ni siquiera a Primo de Rivera, por lo que fue un fracaso muy importante para un gobierno que dependía enteramente del apoyo general para existir.
Pero bueno, hemos hablado mucho de cómo se llevan las cosas y cómo Primo de Rivera tomó unas medidas u otras para cumplir sus objetivos. Pero ahora queda el momento de la verdad. ¿Cómo terminó el gobierno de Primo de Rivera? Antes de nada, volvamos a sacar la lista de la compra que Primo de Rivera prometió al principio. Iba a poner fin a los nacionalismos, iba a acabar con el caciquismo, iba a modernizar la economía española, iba a reformar la política en sí. El primero, acabar con los nacionalismos. Lo cierto es que la supresión de esos movimientos nacionalistas bajo el gobierno de Primo de Rivera fue muy efectiva, pero hay que centrarse en esa palabra. Se consiguieron suprimir los movimientos nacionalistas, pero la verdad es que como tal la opinión de la gente no cambió, y aunque se consiguió excluir a los regionalistas del gobierno y de las posiciones de poder, no se consiguió eliminar el sentimiento independentista de muchas personas. En este caso vemos algo muy parecido a lo que ocurría con el reinado de Alfonso XIII. Consiguió mantener las cosas como estaban, pero el problema seguía presente. También prometió acabar con el caciquismo, pero la realidad es que este fue uno de los mayores fracasos dentro de la gobierna de Primo de Rivera, porque a pesar de que se tomaron varias medidas para conseguir este objetivo, no se consiguió cambiar el estado del caciquismo de manera tangible. Se intentó cambiar las autoridades locales con nuevas provenientes del ejército, pero la corrupción y el caciquismo parecía inevitable, pues esas nuevas autoridades se volvieron los nuevos caciques corruptos, algo que si me lo preguntas a mí no podría ser más español. Pero bueno, ¿consiguió modernizar la economía española? Bueno, la realidad es que esto es un poco más difícil de estimar, puesto que durante el gobierno de Primo de Rivera sí que se consiguió mejorar la economía, pero es verdaderamente difícil poder decir con toda seguridad que esto se debió a los cambios de Primo de Rivera o simplemente si coincidió con las buenas condiciones que había alrededor de los años 20, que al fin y al cabo este periodo es conocido como los felices años 20 por un motivo. También prometió reformar la política en sí, pero este fue el gran fracaso. El proyecto del gobierno que se terminó proponiendo no terminó gustando a nadie. Y lo que es peor aún, la sociedad en general no parecía estar muy de acuerdo con que el régimen temporal y extraordinario de Primo de Rivera se volviese permanente y ordinario. Bueno, pues cuando la dictadura se va alargando, se fue haciendo cada vez más evidente que todas las promesas de Primo de Rivera no iban a cumplirse, y lo que es más, muchos de sus apoyos se fueron desvaneciendo. Los primeros evidentemente fueron los regionalistas, que se sintieron traicionados por Primo de Rivera, pero le seguirían los grupos liberales y los socialistas con el paso del tiempo. Pero bueno, estos detractores son esperables, pero la dictadura iría también perdiendo el apoyo de importantes grupos del ejército y algunas partes de los grupos conservadores. Viendo cómo su régimen se desmontaba, Primo de Rivera, muy enfermo por diabetes, intentó asegurar sus apoyos, en especial el ejército y la monarquía. Pero lo que pasó es que básicamente recibió largas, que no le daban suficiente confianza. Viéndose en esta situación, que claramente era preocupante, en 1929 Primo de Rivera simplemente abandona el gobierno de manera súbita. El rey inmediatamente nombra a otro militar, Damas Berenguer, como presidente del gobierno. Berenguer, que estaría en el poder casi 2 años, del 1929 al 1931, comienza a asegurar una transición hacia la normalidad democrática, sin dictadores ni ningún truco. Es por esto por lo que se suele conocer a este periodo como la dicta blanda, pues era su mayor interés mostrarse lo más abierto y democrático posible. Iniciando esa transición democrática, se realizan unas elecciones municipales, las cuales dan un resultado que pilla por completa sorpresa a los monárquicos. Los republicanos casi ganan las elecciones, y lo que es más, la diferencia por la que no lo ganan posiblemente se debía a la corrupción y el caciquismo presente aún en el país. Pero hay un problema aún más grande para los monárquicos, y es que fuera del campo apenas tienen apoyos, y esto es algo que sería muy evidente en los momentos posteriores a las elecciones. Una detrás de otra, las ciudades comienzan a declarar la república. Viendo esto, el rey huye de España, y en cuestión de un mes, la república es establecida. Ahora, la república es un tema bastante complicado, especialmente teniendo en cuenta como los regionalistas vienen de un periodo de represión que ha crispado mucho el tema. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que se ha sentado el precedente de que el ejército, si lo desea, es capaz de ejercer su influencia política tal y como lo ve apropiado. Entonces, aquí queda realmente la cuestión. ¿Cómo es capaz la República de mantener todo esto? Bueno, me temo que eso ya es otra historia.